En el implacable desierto del oeste, un joven y arrogante vaquero rico creyó que humillar a una viuda apache sería solo una diversión pasajera. Pero aquel acto cruel desató una furia ancestral. Días después, su hacienda amaneció marcada por señales apaches, y cada noche alguien se acercaba más. Nadie imaginó que la mujer a la que golpeó regresaría convertida en la sombra que lo haría suplicar por perdón. El sol caía como plomo derretido sobre las dunas del desierto, haciendo vibrar el aire con un calor insoportable. Los cascos de varios caballos rompían el silencio, levantando nubes de polvo dorado mientras un grupo de cowboys avanzaba hacia el horizonte ardiente. Al frente del grupo cabalgaba un joven de mirada altiva y sonrisa cruel. Su nombre era Clayton Reed, heredero de uno de los ranchos más ricos de Texas. Montaba un corcel negro, arrogante y nervioso, tan soberbio como su propio dueño. Clayton vestía con elegancia exagerada, camisa blanca de lino, botas relucientes y un sombrero claro que brillaba bajo el sol. Cada movimiento suyo rezumaba superioridad. Sus hombres lo seguían con risas forzadas, temiendo más su desdén que su revólver. El polvo del camino se mezclaba con el olor del whisky que llevaban en las cantimploras. No cabalgaban por negocios ni por justicia, sino por aburrimiento. Buscaban algo que rompiera la monotonía, algún pobre diablo que sirviera de distracción cruel. El desierto parecía infinito, pero a lo lejos comenzó a aparecer una pequeña choza de madera, solitaria y cansada. A su lado, una mujer apache recogía agua de un viejo pozo, su figura recortada contra el cielo rojo del atardecer. Clayton la vio primero. Sonrió con ese gesto torcido que todos conocían. Alzó la mano y sus hombres detuvieron los caballos. El viento sopló fuerte, moviendo su pañuelo de seda azul mientras la observaba con interés perverso. «Miren eso, muchachos», dijo con voz arrastrada. «Hasta en medio de este infierno hay belleza salvaje». La mujer levantó la vista, notando la presencia de los hombres. Su expresión era tranquila, pero sus ojos reflejaban desconfianza y cansancio. Llevaba un vestido de lino desgastado, el cabello trenzado con una pluma blanca, símbolo de luto entre los suyos. Era una viuda apache, madre de un niño pequeño que jugaba cerca de la entrada de la cabaña con un trozo de madera. Clayton desmontó con lentitud, haciendo sonar las espuelas. Caminó hacia ella con pasos medidos, como un depredador que disfruta del miedo de su presa. Los demás hombres permanecieron detrás, riendo por lo bajo, esperando el espectáculo que sabían que vendría. «Buenas tardes, señora», dijo él, fingiendo cortesía. «Qué raro encontrar a alguien tan exótica en tierras de hombres». Ella no respondió. Siguió llenando su cántaro con calma. Esa indiferencia lo irritó más que cualquier insulto directo. «¿No sabes con quién hablas?», repitió, avanzando otro paso. El niño se escondió detrás de su madre, asomando los ojos grandes, asustados. La mujer lo rodeó con un brazo y se interpuso entre el pequeño y el vaquero. Clayton sonrió con burla. «Vaya, la fiera protege a su cachorro», dijo. «Qué tierno». Luego, sin motivo, soltó una patada brutal al cántaro, haciéndolo volar por el aire. El agua se derramó sobre la arena ardiente y desapareció al instante. Las risas de los hombres estallaron detrás de él. La mujer no gritó. Solo lo miró fijamente, con una calma helada que hizo temblar por un segundo el aire entre ambos. Había algo en sus ojos que ni el sol lograba apagar. «No me mires así, India», dijo Clayton con voz dura, buscando recuperar su dominio. «Aprende tu lugar». Dio un paso más, pero ella habló entonces, con voz baja, firme y cortante como una hoja. «Mi lugar no está bajo tus botas, vaquero». El silencio cayó de golpe. Los hombres dejaron de reír. Clayton sintió como la sangre se le subía al rostro, herido en su orgullo frente a sus compañeros. Sin pensarlo, levantó la pierna y la empujó con una patada al pecho. La mujer cayó hacia atrás, golpeando el suelo con fuerza. El niño corrió hacia ella llorando. Clayton escupió en la arena, satisfecho, mientras sus hombres miraban incómodos, sin saber si reír o alejarse. El viento soplaba, trayendo un olor metálico. Ella se incorporó lentamente, con la respiración agitada. No lloró ni gritó. Solo lo observó, con una mirada que atravesó el aire caliente como una promesa de muerte. Clayton se dio la vuelta, fingiendo que no había sentido nada. Montó su caballo con una sonrisa fingida. «Vamos, muchachos», dijo. El espectáculo terminó. Dejemos que la viuda entierre su orgullo junto con su marido. Las risas regresaron, pero eran huecas, forzadas. El grupo se alejó entre nubes de polvo.
La mujer apache permaneció en pie, observando cómo se alejaban. El niño se aferraba a su falda. Ella lo abrazó sin apartar la mirada del horizonte. En su interior, algo oscuro comenzó a encenderse, una llama fría que no se apagaría fácilmente. Esa noche, mientras el cielo se llenaba de estrellas, ella encendió el fuego frente a su choza. Sobre las brasas colocó 7 plumas negras, una por cada hombre que había reído aquel día. El humo subió recto al cielo, llevando un juramento silencioso. Sus labios se movieron apenas. Pronunció nombres antiguos, palabras prohibidas que resonaban como ecos en la oscuridad. El niño dormía dentro, ajeno al poder que su madre despertaba. En el aire, el viento cambió de dirección y se volvió gélido. A lo lejos, los coyotes aullaron. Las montañas parecían responderles. Algo en el desierto se agitó, como si las arenas recordaran viejas deudas de sangre. La mujer apache alzó la vista y juró que al amanecer, el primer hombre caería. Mientras tanto, Clayton bebía y reía en la taberna de Hollow Creek. Su voz retumbaba entre las paredes de madera. Contaba la historia como un chiste, exagerando los gestos, imitando el llanto del niño. Todos reían, todos fingían admirarlo. El whisky corría como río. Las lámparas de aceite parpadeaban, dibujando sombras en los rostros de los hombres. Pero por debajo de la algarabía, una extraña sensación empezó a recorrer el ambiente, como si algo invisible los observara desde la noche. Un forastero en la esquina los miraba sin hablar. Su rostro estaba cubierto por un pañuelo y sus ojos parecían brasas encendidas. Clayton lo ignoró, demasiado ebrio para notar que el aire se había vuelto pesado, lleno de presagio. Afuera, el viento soplaba con furia. La arena se arremolinaba frente a la puerta del bar, golpeando los cristales. Un trueno lejano resonó en el cielo despejado. Nadie entendió de dónde venía ese sonido imposible. El desierto no tenía tormentas esa noche. Cuando la medianoche cayó, las luces parpadearon. El forastero ya no estaba. Clayton se levantó tambaleante, riendo, sin saber por qué el silencio lo envolvía. Afuera, algo se movía entre las sombras, esperando el momento justo para comenzar la cacería. El primer grito llegó desde los establos. Un caballo relinchó con terror. Luego, otro sonido, seco, brutal, como un cuello quebrándose. Los hombres salieron corriendo con las pistolas en mano. La luna iluminó huellas pequeñas, descalzas, que desaparecían en la arena. Clayton se quedó mirando esas huellas. No entendía. Eran de mujer. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Por primera vez en años, el arrogante heredero sintió miedo. El tipo de miedo que no proviene del peligro, sino de la culpa. Dentro de la choza, en algún punto del desierto, la viuda apache abrió los ojos al mismo tiempo. En su mirada brillaba la determinación. Ya no era solo una madre herida. Era la encarnación de la venganza, la justicia nacida del polvo y del dolor. El fuego del altar se apagó de golpe, como si el aire lo devorara. En la distancia, un lobo aulló, y el eco se repitió 7 veces, uno por cada hombre que había reído. El destino ya había comenzado su marcha inexorable. El amanecer llegaría pronto. Y con él, la primera muerte. El amanecer llegó teñido de un rojo profundo, como si el cielo sangrara sobre las colinas del desierto. El silencio era absoluto, roto solo por el graznido distante de un cuervo. Clayton Reed despertó con el sabor amargo del whisky. Su cabeza latía con dolor. El suelo de la taberna estaba cubierto de botellas vacías y cuerpos dormidos. Afuera, el viento soplaba con un tono extraño, llevando consigo un olor metálico, a óxido y sangre. Clayton se levantó, irritado. Empujó la puerta del bar y la luz del amanecer lo cegó por un instante. Los establos estaban vacíos. Donde antes había caballos, solo quedaban sombras y manchas oscuras en la arena. Un silencio antinatural flotaba en el aire. Llamó a sus hombres, pero nadie respondió. Solo el eco devolvía su voz. Avanzó con cuidado hacia el corral. Allí encontró el cuerpo del primer vaquero, tendido en la arena, con el cuello torcido en un ángulo imposible. Los ojos abiertos, llenos de terror. Clayton retrocedió un paso, sintiendo como el estómago se le revolvía. Algo había arrancado la vida de su compañero sin dejar huellas, sin ruido. No había señales de pelea. Solo aquel rastro de miedo congelado en los ojos del muerto. Corrió hacia el pueblo, pero las puertas de las casas estaban cerradas. Nadie quería saber nada. Los habitantes habían visto luces en la noche, sombras moviéndose sin sonido. En Hollow Creek,
Todos sabían que el desierto cobraba sus deudas. En la distancia, el sol ascendía sobre las colinas. Una figura solitaria caminaba entre la arena. Era la viuda apache, envuelta en un manto oscuro, sus pies descalzos dejando huellas que desaparecían con el viento. Llevaba algo entre las manos, un colgante de plumas negras. Sus labios se movían con lentitud, pronunciando nombres en su lengua ancestral. Cada palabra era una sentencia. Cada respiración, una invocación. El aire a su alrededor vibraba como si la tierra misma escuchara y respondiera a su llamado silencioso. Mientras tanto, Clayton reunió a los pocos hombres que quedaban. 5 en total. Bebieron café en silencio, evitando mirarse. Uno de ellos murmuró que habían visto una sombra cerca del pozo. Otro juró escuchar un llanto de mujer entre las dunas. Clayton golpeó la mesa. «Basta de cuentos», gritó con voz temblorosa. «Alguien quiere asustarnos, eso es todo. Iremos al pozo y veremos quién se atreve a jugar conmigo». Pero en el fondo, su voz ya no tenía la misma seguridad. Cabalgaban en fila, atravesando el polvo que el sol comenzaba a calentar. Las moscas zumbaban en el aire. Ninguno hablaba. Cada paso del caballo sonaba demasiado fuerte, demasiado solo. Hasta el viento parecía contener la respiración. Llegaron al pozo. La cuerda colgaba rota. A un costado, algo relucía entre la arena, una bota. Era del segundo hombre que había reído aquella tarde. Dentro, su pie todavía estaba ahí, cortado limpiamente. Los demás se miraron horrorizados. Clayton se inclinó para tocarla, pero el caballo relinchó con violencia, lanzándolo al suelo. El animal se levantó en 2 patas y huyó desbocado hacia el horizonte, como si algo invisible lo persiguiera. El polvo se levantó en un torbellino salvaje. El aire cambió. El calor del desierto se volvió frío, punzante. Una ráfaga sopló, apagando el cigarro del más joven del grupo. Cuando levantaron la vista, la mujer apache estaba allí, de pie sobre una duna, inmóvil, observándolos. Su silueta se recortaba contra el sol. No llevaba armas, ni caballo, ni miedo. Solo una calma imposible. Clayton sintió que la sangre se le helaba. Intentó sacar su revólver, pero su mano tembló. La mujer sonrió con una tristeza infinita. El hombre más cercano a ella disparó sin aviso. El eco del disparo se extendió por el valle, rebotando en las rocas. Pero cuando el humo se disipó, ella ya no estaba. Solo quedaba el sonido del viento y el olor del hierro caliente. Los hombres comenzaron a gritar su nombre. Clayton se giró, buscando señales. Entonces escuchó el gemido del tercero. Estaba de rodillas, las manos en el pecho. Entre sus dedos se escapaba un hilo rojo que manchaba la arena. Nadie había visto el golpe. Clayton apuntó en todas direcciones, disparando al aire. El sonido atronó, pero nada se movía. El desierto era un espejo roto, devolviendo su miedo amplificado. Uno a uno, los hombres comenzaron a retroceder, dejando caer sus armas. El sol seguía ascendiendo, pero el calor no llegaba a sus pieles. Algo invisible los rodeaba, los observaba, esperando el momento justo. Clayton cayó de rodillas, jadeando, con el rostro empapado de sudor. Su voz se quebró. «¿Qué demonios eres?» Desde la colina, la mujer respondió, su voz tan clara que parecía venir del aire mismo. «Soy la justicia que tú pateaste, vaquero. Soy la sombra de los que amaste destruir. Soy la viuda a la que el dolor hizo eterna». Clayton disparó hacia su voz, pero la bala se perdió. Entonces, el cuarto hombre gritó. Su cuerpo se elevó en el aire como arrastrado por una fuerza invisible, giró una vez y cayó sin vida, los ojos abiertos al cielo ardiente. Los sobrevivientes huyeron, gritando como niños. Clayton corrió sin dirección, tropezando entre las piedras, sintiendo como la arena lo tragaba. El sol parecía más cercano, quemándole la piel, el alma. Solo el eco de sus pasos lo acompañaba. Llegó al borde de un acantilado. Abajo, el río seco brillaba como una herida abierta. Se giró. La viuda estaba detrás de él. No había caminado. Simplemente estaba ahí, como si el desierto la hubiera traído hasta su condena. Sus ojos lo atravesaron sin odio, solo con una tristeza profunda. «No vine por venganza», susurró. «Vine por equilibrio. El desierto no olvida». Clayton temblaba, con la pistola colgando de su mano. Quiso hablar, pero el miedo le robó la voz. El viento rugió. La arena se levantó en espirales, envolviéndolos.
Los ojos de la mujer brillaron un instante con un reflejo dorado. Clayton dio un paso atrás, perdió el equilibrio y cayó al vacío. Su grito se perdió en el rugido del viento. La viuda observó cómo desaparecía, sin moverse. Cuando el silencio volvió, se arrodilló en la arena y cerró los ojos. El aire se volvió cálido otra vez. Las nubes se abrieron. El desierto exhaló, satisfecho, como si hubiera saldado una deuda antigua. A lo lejos, el niño apache jugaba frente a la choza, ajeno al destino de los hombres. Su madre regresó al atardecer, con el manto empapado en polvo. Lo abrazó sin decir palabra. La paz había regresado, pero a un precio irrecuperable. Esa noche, encendió el fuego una última vez. Colocó sobre las brasas las plumas restantes y dejó que el humo subiera. En su mirada ya no había rabia, solo una calma triste. El desierto volvió al silencio, eterno guardián de secretos y pecados. Y cuando el viento cambió, por primera vez desde aquella patada, se llevó consigo el nombre de Clayton Reed, borrándolo de las arenas del tiempo, para que nadie recordara al hombre que desafió la dignidad de una viuda apache y perdió su alma. Si no quieres perderte nuestro contenido, dale al botón de like y suscríbete en el botón de abajo. Además, activa la campanita y coméntanos desde dónde nos escuchas. Agradecemos tu apoyo. El rumor del suceso corrió por el desierto más rápido que el viento. En Hollow Creek nadie pronunciaba el nombre de Clayton Reed en voz alta. Los hombres evitaban mirar hacia el sur, donde la arena parecía respirar como un ser vivo. Los pocos que se atrevieron a hablar juraban que el cuerpo nunca fue encontrado. Solo hallaron su sombrero blanco, flotando en el río seco. Algunos decían que lo arrastró una tormenta. Otros, que el desierto lo tragó con hambre milenaria. El sheriff del pueblo, un veterano cansado llamado Miles Dugan, decidió investigar. No creía en leyendas ni maldiciones. Conocía a los Reed y temía más al padre del muchacho que a cualquier fantasma. Reunió 3 hombres y partió al amanecer. El sol aún no había roto el horizonte cuando llegaron al pozo donde ocurrió la primera muerte. El aire olía a hierro y humedad. En el borde, las huellas antiguas seguían frescas, como si el tiempo no se atreviera a tocarlas. «Esto no es obra de indios», murmuró uno de los hombres. «Es algo distinto». Miles no respondió. Miraba la cuerda cortada, la arena revuelta, el rastro de una lucha que parecía invisible. Algo dentro de él le decía que debía marcharse, pero no lo hizo. Continuaron hacia el sur, siguiendo el cauce seco del río. El viento soplaba en ráfagas heladas, extrañas para esa época del año. Las aves no volaban. El desierto parecía observarlos, en silencio, esperando el momento justo para cerrar su trampa. Al caer la tarde, encontraron una cruz improvisada, hecha con 2 ramas, atadas con tiras de cuero. A su alrededor, 7 piedras en círculo. Miles se arrodilló. En cada piedra había un símbolo apache, grabado con precisión ritual. Era un aviso. Los hombres quisieron regresar, pero el sheriff insistió en continuar. «Si ese muchacho está vivo, debemos traerlo», dijo. Pero su voz carecía de convicción. El sol descendía lentamente, y con él llegaba una oscuridad densa, casi líquida, que lo envolvía todo. Acamparon cerca de unas ruinas antiguas, restos de una misión abandonada. El viento silbaba entre los muros rotos. Encendieron una fogata pequeña, pero la llama parecía reacia a mantenerse viva. Uno de los hombres, Harris, comenzó a rezar en voz baja. «Calla», ordenó Miles. «Tus rezos no servirán aquí». Pero en su interior, él también sentía miedo. Algo invisible se movía entre las sombras, pasos ligeros que se acercaban y se alejaban. Cada crujido de madera parecía un susurro, cada sombra una amenaza. De pronto, un sonido seco los hizo levantarse. Provenía del lado norte del campamento. Miles tomó su rifle y avanzó despacio. Encontró huellas pequeñas, descalzas, que se perdían entre las piedras. No eran de hombre. Tampoco de niño. Eran demasiado ligeras. Harris gritó. Corrieron de regreso y lo encontraron de rodillas, mirando el fuego. En el centro de la fogata, algo se movía. Eran plumas, ardiendo sin consumirse, negras como la noche. El aire se volvió irrespirable, cargado de un olor dulce y podrido. Una figura se alzó detrás del humo. Era ella. La viuda apache. Su rostro parecía hecho de sombra y ceniza, pero sus ojos brillaban con fuego dorado. Miles levantó el rifle, pero el metal comenzó a arder en sus manos, obligándolo a soltarlo. Ella habló sin mover los labios.
Su voz resonó en el viento, dentro de sus mentes. La deuda no terminó, susurró. Aún queda el padre. El que enseñó a su hijo a pisotear la vida. Ninguna raíz debe quedar impune bajo el sol. Y con esas palabras, desapareció. El fuego se apagó. La noche cayó de golpe. Cuando amaneció, solo 3 hombres seguían vivos. Harris estaba rígido, los ojos abiertos, una piedra negra en la lengua. Miles supo que el desierto había tomado su parte. Regresaron al pueblo en silencio. El sheriff apenas podía sostener la mirada. En su despacho, escribió un informe falso. Dijo que Clayton Reed había muerto por accidente, que sus hombres se perdieron en una tormenta. Nadie preguntó más. Nadie quería saber. Pero esa noche, el viejo Reed recibió una visita. Un cuervo golpeó su ventana 3 veces. En su pico traía una pluma blanca manchada de ceniza. El hacendado la tomó con una mueca de desprecio, sin sospechar que acababa de aceptar su destino. El rancho Reed era una fortaleza de lujo en medio del desierto. Cientos de cabezas de ganado pastaban bajo el sol. Los trabajadores lo temían. Reed era un hombre duro, moldeado por la guerra y la codicia. Nunca había pedido perdón a nadie. Cuando el mayordomo le habló de la desaparición de su hijo, solo respondió con un gruñido. Era débil. Si murió, fue por su propia estupidez. Pero en la noche, cuando el viento sopló del sur, soñó con un llanto de mujer en su oído. Los días siguientes fueron extraños. El ganado empezó a morir sin razón. Los pozos se secaron. Los hombres juraban ver sombras entre los corrales. Reed mandó azotar a 2 de ellos por hablar tonterías. Pero el miedo crecía, como un rumor envenenado. Una mañana, el capataz encontró grabado un círculo de piedras frente a la puerta principal. En el centro, una cruz de madera ardía lentamente sin consumirse. Reed salió con el rifle en mano, los ojos inyectados de ira. El aire olía a miedo. «¡Basta de brujerías!», rugió, disparando al fuego. Pero la bala se detuvo en el aire, giró lentamente y cayó a sus pies. Los hombres retrocedieron horrorizados. Reed se quedó inmóvil, la rabia transformándose en una grieta invisible en su alma. Esa noche, mientras todos dormían, Reed se levantó. Escuchó una voz femenina llamándolo desde el establo. Su corazón latía con fuerza, pero avanzó. En la penumbra, el caballo de su hijo lo esperaba, cubierto de polvo y sangre seca. En la montura, un manto negro. El viento sopló con violencia. Las puertas se cerraron tras él. La voz volvió, más cerca. Pagará el padre, porque el hijo aprendió de su ejemplo. Reed levantó el arma, disparó al vacío, y el eco de su culpa lo persiguió hasta el amanecer. Al día siguiente, los peones lo encontraron sentado en la puerta, con la mirada perdida en el horizonte. En su regazo, el rifle descargado. En su mano, la pluma blanca ahora completamente negra. No habló. No volvió a dormir. El desierto lo había marcado. Desde entonces, nadie se atrevió a trabajar en el rancho Reed. Las cercas cayeron, el ganado desapareció. Solo el viento quedó como testigo de la caída de un imperio construido sobre la soberbia y la sangre ajena. Y cada vez que el viento sopla del sur, los ancianos dicen escuchar risas apagadas y el sonido de un caballo negro cabalgando sin jinete. Porque algunas culpas no mueren, solo cambian de forma. El desierto las conserva, eternas, como cicatrices de arena. El nombre Reed dejó de pronunciarse en Hollow Creek. Pero la historia de la viuda apache siguió viva, contada al calor del fuego por generaciones. Un recordatorio de que el desierto puede perdonar, pero nunca olvida. Y cuando el último eco se disuelve entre las dunas, aún se puede ver, bajo la luna roja, a una mujer caminando sola, sus pasos borrados por el viento, guardiana de la justicia que el mundo olvidó. La luna se alzaba sobre el desierto como un ojo de plata, vigilante y silencioso. Los vientos nocturnos arrastraban el olor del polvo y la sangre, mezclados con el susurro de los espíritus que los ancianos decían aún habitaban esas tierras malditas por la venganza. Clayton Reed despertó sobresaltado, con el pecho ardiendo y el corazón golpeando como un martillo dentro de su cuerpo. El sueño había sido tan real que podía oler el humo, oír la voz de ella pronunciando su nombre con un eco mortal. Encendió la lámpara de queroseno y caminó tambaleante hacia el espejo. Su rostro estaba demacrado, los ojos hundidos, las ojeras marcadas. Ya no parecía el heredero arrogante del rancho, sino un hombre perseguido por sus propios demonios. Se sirvió whisky en un vaso agrietado y lo bebió de un trago. Afuera,
El viento gemía entre los establos, moviendo las puertas que chirriaban como almas en pena. Clayton trató de ignorarlo, pero cada sonido le recordaba el grito de la viuda. Había pasado una semana desde que la golpeó frente a sus hombres, y aunque había intentado olvidar, su mente no encontraba descanso. Cada noche, el mismo sueño, la misma mirada silenciosa, la misma promesa de muerte en la oscuridad. Salió al porche, buscando aire, pero el desierto nocturno era aún más opresivo. La luna iluminaba los cactus como figuras espectrales. A lo lejos, los coyotes aullaban, y Clayton sintió que algo invisible lo observaba desde la distancia con un odio antiguo. El viento arrastró una melodía. Sonaba como un cántico apache, lento, repetitivo, lleno de dolor. Clayton pensó que tal vez era el eco de alguna tribu, pero en su interior supo que era ella, que había regresado del desierto. Corrió hacia los establos con el rifle en la mano. Los caballos estaban inquietos, relinchando sin razón aparente. Las sombras se movían entre las vigas, y por un segundo, creyó ver un rostro femenino reflejado en el agua del abrevadero. Disparó sin pensar, el sonido retumbó en la noche, espantando a las aves dormidas. Pero cuando el humo se disipó, no había nadie allí. Solo el viento y el eco burlón de su respiración entrecortada resonando contra las paredes vacías. Volvió a su habitación temblando, intentando convencer a su mente de que era el alcohol o la culpa. Pero al entrar, encontró una pluma negra sobre la almohada, una pluma de cuervo, húmeda, como recién caída del cielo. La tomó con cautela, y al hacerlo, sintió un ardor en la palma, como si la pluma estuviera viva. La soltó de inmediato, pero en su piel quedó grabado un símbolo que no entendía, una espiral rodeada de puntos como gotas de sangre. Cayó de rodillas, jadeando, mientras la lámpara temblaba con el viento que se colaba por las rendijas. Escuchó pasos en el techo, pasos lentos, suaves, femeninos. Cuando miró hacia arriba, el polvo cayó desde las vigas, formando un círculo a su alrededor. Corrió hacia la puerta, pero no se abría. Golpeó, gritó, disparó al cerrojo, sin resultado. El aire se volvió denso, y la temperatura descendió hasta que el aliento salía en nubes blancas. Algo estaba allí con él, invisible pero presente. Entonces la escuchó. La voz. Clayton Reed, susurró desde las sombras. No era un grito, era un susurro tranquilo, pero cada sílaba pesaba como una maldición. Clayton giró, buscando el origen, pero la voz provenía de todas partes a la vez. Me quitaste lo que amaba. Ahora te quitaré todo lo que eres, continuó la voz, mezclándose con el aullido del viento. La lámpara explotó, arrojando chispas al suelo, y la habitación quedó envuelta en una oscuridad absoluta. Clayton disparó al aire, 1, 2, 3 veces. El fogonazo iluminó brevemente un rostro frente a él, la viuda apache, pálida como el hueso, con los ojos vacíos y una sonrisa rota que heló su sangre. El rifle cayó de sus manos. Tropezó hacia atrás, gritando, chocando contra la mesa. Pero cuando volvió a mirar, el rostro ya no estaba. Solo la ventana abierta, moviéndose con el viento, y el sonido lejano de un tambor. Al amanecer, los sirvientes lo encontraron inconsciente en el suelo, con la camisa empapada en sudor. Murmuraba en sueños palabras en apache, que nadie comprendía. Uno de ellos juró escuchar el nombre Nayeli, una palabra que significaba te recordaré. Esa mañana, Clayton ordenó reforzar la seguridad del rancho. Dobló la guardia, llenó los alrededores con trampas, y juró que nadie, ni hombre ni espíritu, volvería a entrar sin su permiso. Pero su mirada revelaba un miedo que no admitía. Los hombres lo obedecían, aunque empezaban a murmurar. Decían que su patrón había sido embrujado, que los animales morían sin explicación, que las luces se encendían solas, y que por las noches se escuchaba llorar a una mujer entre los establos. Clayton fingía no oír. Caminaba armado incluso dentro de su casa, con una Biblia vieja bajo la almohada y una botella de whisky en cada mesa. Dormía poco, y cuando lo hacía, siempre despertaba gritando el mismo nombre. Una noche, mientras patrullaba con su capataz, escuchó un ruido en la vieja cabaña del fondo. Nadie vivía allí desde hacía años. Se acercaron con linternas, el corazón golpeando fuerte. El silencio era tan espeso que dolía respirar. Empujó la puerta, y el olor a humedad y ceniza lo envolvió. En el centro del cuarto, sobre el polvo, alguien había dibujado el mismo símbolo que tenía grabado en la palma, hecho con sangre seca y plumas negras. El capataz quiso salir, pero la puerta se cerró sola con un golpe brutal. La linterna cayó, iluminando fugazmente algo colgado del techo. Era una cuerda trenzada con cabellos humanos,
balanceándose lentamente sobre sus cabezas. Clayton sintió las piernas temblar. Cada sombra parecía moverse, cada crujido era un suspiro. En un rincón, el viento levantó una figura hecha de ramas, vestida con su propio pañuelo, con un rostro tallado que imitaba el de la viuda. Entonces oyó su voz de nuevo, más cerca que nunca. No puedes esconderte de lo que hiciste, Clayton Reed. Ni tus armas, ni tu dinero, ni tu tierra podrán salvarte del juicio que ya comenzó bajo esta luna. El capataz gritó y huyó, pero apenas cruzó la puerta, una ráfaga de viento lo arrojó al suelo. Clayton corrió tras él, arrastrándolo hacia el exterior. Cuando miró atrás, la cabaña ardía sin fuego visible, como si el aire mismo la devorara. Esa noche, el desierto entero pareció vibrar. Los coyotes callaron, las estrellas desaparecieron detrás de una neblina negra. Clayton regresó al rancho sin decir palabra, con el rostro pálido y las manos aún manchadas del símbolo maldito. Se encerró en su cuarto, temblando, recordando cada gesto, cada risa cruel, cada instante de aquel día en el pozo. Por primera vez en su vida, el hombre que creía no tener miedo comprendió que había algo que el dinero no podía comprar: perdón. Aferrado a la botella, miró hacia el espejo y apenas se reconoció. Detrás de su reflejo, creyó ver otra figura, la de la viuda Apache, observándolo con una calma que era más aterradora que cualquier furia humana. El viento entró por la ventana abierta y apagó las velas. El espejo se resquebrajó en silencio, como si el mismo destino se quebrara con él. Afuera, la tierra tembló, anunciando que la venganza apenas comenzaba. El amanecer cubría el desierto con un tono gris ceniza. Las nubes bajas parecían presagiar tormenta, y el aire estaba tan quieto que ni los insectos se atrevían a moverse. En el rancho Reed, los hombres trabajaban en silencio, mirando de reojo la casa principal. Clayton no había salido en 2 días. Los sirvientes aseguraban oírlo hablar solo, discutir con alguien que nadie veía. Por las noches, las luces se encendían y apagaban sin razón, y un olor a humo y tierra mojada se filtraba por las rendijas. En el establo, uno de los caballos más viejos apareció muerto. No había heridas visibles, pero sus ojos estaban abiertos, fijos, y su cuerpo mostraba un extraño patrón de plumas negras pegadas a la piel. Nadie quiso tocarlo. El capataz, con el rostro pálido, entró a la casa para informar. Encontró a Clayton sentado frente al fuego, desaliñado, con barba de varios días. En sus manos sostenía un collar Apache, el mismo que le había arrancado a la viuda aquella tarde. «Ella no está muerta», dijo sin levantar la vista. «Piensan que me volví loco, pero ella está aquí. La siento. Respira en las sombras. Observa desde cada rincón. Su voz no me deja dormir, ni beber, ni rezar». El capataz quiso responder, pero algo en la mirada de su patrón lo detuvo. Los ojos de Clayton parecían 2 brasas, llenos de rabia y miedo. Hablaba como si cada palabra pesara 1 tonelada. El silencio entre ambos era insoportable. Esa noche, los hombres del rancho decidieron huir. Empacaron sus cosas y se fueron sin despedirse. Algunos afirmaban que vieron una silueta femenina caminando entre los establos, con una antorcha en la mano y el cabello ondeando como humo negro. Clayton salió cuando el amanecer teñía el horizonte de rojo. Los establos ardían en llamas, y el olor a cuero quemado lo golpeó con fuerza. Su caballo favorito relinchaba desesperado, pero una fuerza invisible lo empujó de espaldas. Intentó entrar, pero el fuego formaba una barrera viva. En medio de las llamas creyó ver su reflejo distorsionado, y detrás, los ojos de la viuda brillando con un odio tan antiguo como la tierra misma. Gritó su nombre sin respuesta. El fuego se apagó tan rápido como había comenzado. No quedó rastro del incendio, solo el humo elevándose hacia el cielo. Clayton cayó de rodillas, temblando. Supo entonces que ya no enfrentaba a una mujer, sino algo mucho más poderoso. Esa tarde cabalgó hacia el territorio Apache, decidido a poner fin a su tormento. Llevaba 2 rifles, dinamita y una cruz de hierro al cuello. Detrás de sus ojos había un brillo desquiciado, mezcla de culpa, miedo y desafío. El sol caía lento, bañando el cañón en tonos dorados. Las montañas parecían observarlo mientras avanzaba. A cada paso, el silencio crecía. Ni pájaros ni insectos lo acompañaban. Solo el eco de su respiración y el retumbar de su caballo. Llegó a la aldea abandonada donde todo había comenzado. Las chozas seguían en ruinas, cubiertas por arena y huesos. El viento soplaba como un lamento, moviendo los collares de cuentas que colgaban en los postes, tintineando como campanas fúnebres.
Desmontó despacio y caminó hacia el pozo donde había pateado a la viuda. El borde estaba cubierto de marcas, y el agua reflejaba una luna inexistente. Clayton sintió que su cuerpo se enfriaba, que algo antiguo lo observaba desde el fondo. Arrojó una piedra y esperó. El sonido del impacto nunca llegó. En cambio, una voz emergió desde las profundidades, la misma que había oído en sueños. Creíste que podías borrar mi dolor con tu risa, pero el desierto no olvida. Retrocedió, tropezando con los restos de una lanza. El aire se volvió espeso. En las sombras, siluetas comenzaron a moverse, mujeres, niños, guerreros sin rostro. Fantasmas del pasado que lo rodeaban lentamente, susurrando en una lengua que no comprendía. Clayton disparó, una y otra vez, gritando como un loco. Las balas atravesaban el aire sin causar daño. Los espíritus se acercaban, extendiendo las manos. En el centro de todos, apareció ella, vestida de blanco, con el cabello cubriéndole el rostro. Nayeli, susurró, temblando. No quise hacerlo, no así, pero su voz se quebró. Ella levantó la cabeza. Sus ojos no tenían pupilas, solo un brillo plateado. Extendió una mano y el viento estalló, arrojándolo contra el suelo. El impacto le arrancó el aire. Sangraba por la boca, pero intentó levantarse. Nayeli avanzó sin tocar el suelo, rodeada de un resplandor pálido. Cada paso hacía vibrar la tierra, cada mirada lo consumía como fuego invisible. Todo lo que amaba será polvo, dijo la voz de Nayeli, aunque sus labios no se movían. Y tú vagarás hasta que el sol olvide tu nombre. Así paga el que juega con la vida de los inocentes. Clayton gritó, levantando la cruz de hierro. El símbolo ardió como si fuera de fuego, pero su luz no alcanzó a protegerlo. Una ráfaga de viento arrancó la cruz de sus manos, arrojándola al pozo, donde desapareció con un eco sordo. Los espíritus comenzaron a desvanecerse, uno a uno, hasta que solo quedaron ella y él, frente a frente. La noche se cerró sobre ellos como una tumba, y el aire se llenó del olor metálico de la sangre y el miedo. Clayton cayó de rodillas, llorando por primera vez en su vida. «Perdóname», murmuró. «Haz que acabe». Nayeli lo observó sin compasión. No hay perdón para quien goza con el dolor ajeno. Su voz se quebró, pero sus ojos permanecieron firmes. El suelo comenzó a temblar. Fisuras se abrieron alrededor del pozo, y una columna de arena giró en espiral, envolviéndolos a ambos. Clayton intentó correr, pero sus pies estaban hundidos. Nayeli levantó las manos y el desierto respondió con furia. La tierra lo devoró hasta la cintura. Sus gritos se mezclaron con el rugido del viento. El pozo estalló en una llamarada blanca que iluminó todo el cañón, y el nombre de Clayton Reed se perdió entre los ecos del desierto. Cuando el silencio volvió, no quedaba rastro del hombre ni del fuego. Solo una pluma negra flotando sobre la arena. Al amanecer, el viento la llevó lejos, hacia el horizonte donde los espíritus apache aún custodiaban su justicia. Días después, los vaqueros que huyeron regresaron. No encontraron cuerpos, ni armas, ni caballos. Solo ruinas. En el centro del terreno, sobre una piedra, alguien había tallado un símbolo, la misma espiral con puntos, como gotas de sangre. El rancho Reed fue abandonado. Nadie quiso reconstruirlo. Los viajeros que cruzaban por esa zona decían oír pasos detrás de ellos, o voces femeninas que susurraban promesas en el viento. Algunos juraban ver una figura blanca observándolos desde los cerros. Con el tiempo, el nombre de Clayton se volvió leyenda. Los niños lo repetían como advertencia: no te burles del dolor ajeno, porque el desierto escucha, y cuando responde, lo hace con la furia de todos los que murieron sin justicia. Y cada vez que la luna se alza sobre las dunas, los coyotes callan y el viento trae el eco de una risa apagada, mitad humana, mitad espíritu. Una risa que recuerda a todos que la venganza de una viuda nunca termina. La noche cayó sobre el desierto como un manto de obsidiana. Las estrellas parecían ojos antiguos observando desde la distancia, testigos silenciosos de lo que alguna vez fue el reino del hombre más arrogante del oeste, ahora perdido entre sombras y polvo. En los límites del viejo rancho Reed, las ruinas permanecían inmóviles, cubiertas de arena y olvido. Pero quienes cruzaban por allí afirmaban que, cuando el viento soplaba desde el este, podía escucharse una voz masculina pidiendo perdón. Los ancianos apaches decían que el alma de Clayton Reed no había encontrado reposo, que estaba condenado a vagar entre los mundos, ni vivo ni muerto, buscando a la viuda que él mismo había convertido en su juez y verdugo eterno. Una tarde, un forastero llegó al pueblo cercano. Decía ser historiador,
aunque su mirada revelaba más curiosidad morbosa que devoción por la verdad. Preguntó por el rancho Reed, por la mujer apache y por la desaparición que aún nadie explicaba. Los pobladores lo miraron con recelo. Nadie quería hablar. Algunos solo señalaron el horizonte, donde las dunas parecían tragarse la luz. El forastero sonrió, como quien ignora una advertencia, y partió hacia el desierto antes del anochecer, buscando respuestas entre fantasmas. Cruzó los llanos secos durante horas, guiado por un mapa antiguo y la obstinación de su ambición. Cuando la noche cayó, vio a lo lejos una luz temblar, como si alguien encendiera una fogata en medio del vacío. Se acercó lentamente, con la respiración agitada. La luz provenía de una figura femenina vestida con un manto blanco, de pie junto al pozo que el tiempo había convertido en ruina. No hablaba, no se movía, solo lo observaba. El forastero intentó saludarla, pero el aire se volvió gélido. Las palabras murieron en su garganta. En el fondo del pozo creyó ver un reflejo, el rostro de un hombre, sucio, envejecido, con los ojos vacíos de toda esperanza. El reflejo levantó la cabeza. Era Clayton Reed. Su piel estaba agrietada como la tierra seca, sus labios apenas se movían. «Dile, que lo siento», murmuró. Luego, el agua se tornó negra, tragándose la imagen para siempre. El forastero retrocedió, tropezando con las piedras. Cuando volvió la vista, la mujer ya no estaba. En su lugar quedaba solo una huella descalza marcada en la arena y un colgante apache brillando bajo la luna. Lo tomó entre los dedos. Era un pequeño amuleto hecho con plumas y huesos. En el centro, grabada con fuego, la espiral maldita con puntos que había atormentado a Clayton Reed. El viento sopló fuerte, casi con furia. De repente, oyó risas a su alrededor. Voces mezcladas, de hombres y mujeres, algunas dolientes, otras burlonas. El suelo vibró, y del polvo emergieron sombras que caminaban en círculo, murmurando en un idioma ancestral que el forastero no comprendía. Intentó correr, pero algo invisible lo detuvo. La figura de Nayeli apareció frente a él, la misma mirada serena y mortal. Sus labios se movieron apenas, pero su voz resonó directamente en su mente. Él no fue el último. El forastero cayó de rodillas, con el amuleto en la mano. Nayeli lo observó unos segundos antes de desvanecerse en el aire, como si nunca hubiera estado allí. Las sombras se disolvieron y el desierto recuperó su silencio absoluto. A la mañana siguiente, un grupo de comerciantes encontró su caballo vagando sin jinete, con el mapa rasgado y el colgante apache atado al sillín. Nadie volvió a saber del hombre que buscó el destino de Clayton Reed. Con el tiempo, el lugar se convirtió en leyenda. Los viajeros evitaban cruzarlo de noche, y los apaches más viejos advertían: donde el arrogante ofendió al espíritu, el viento aún guarda su nombre y su castigo. Una tormenta de arena cubrió las ruinas durante años. El rancho desapareció bajo capas de polvo, y solo el pozo resistió, como una herida abierta en la tierra. Cada cierto tiempo, las dunas cambiaban de forma, revelando huellas humanas frescas. Una noche, durante un eclipse, el cielo se tornó rojo. Desde las colinas, algunos afirmaron ver una figura masculina caminando hacia el pozo, con cadenas de luz arrastrándose a sus pies. Gritaba un nombre, siempre el mismo: Nayeli. Los testigos contaron que el pozo respondió con un rugido. Una ráfaga de viento envolvió la figura hasta que desapareció en la oscuridad. Cuando el polvo se asentó, todo había vuelto a la calma, pero el eco del grito permanecía. En los pueblos cercanos comenzaron a circular historias nuevas. Decían que el espíritu de Clayton había sido finalmente liberado, pero a un precio: debía servir como guardián del desierto, evitando que otros hombres repitieran su pecado. Y así, algunos viajeros afirmaron haber visto una silueta en la distancia, montando un caballo negro sin sombra. Nunca se acercaba, solo observaba, asegurándose de que nadie profanara las tierras donde la justicia apache aún respiraba. Los ancianos lo llamaban el jinete del arrepentimiento. Decían que si alguien escuchaba su galope a medianoche, debía arrodillarse y pedir perdón, porque era el espíritu de Reed recordando a los vivos el peso de la crueldad. Con los años, el mito se transformó en advertencia. Padres contaban la historia a sus hijos: nunca levantes tu mano contra los indefensos, porque el viento tiene memoria y la tierra cobra deudas, aunque pasen generaciones enteras. Una tarde, una niña apache caminaba entre las dunas buscando flores secas. Encontró una pluma negra y la guardó entre sus manos. En ese instante, el viento sopló suavemente, como una caricia, y una voz le susurró: «Gracias». La niña miró al horizonte y juró haber visto un caballo negro perderse entre el polvo,
con un jinete de rostro sereno, casi humano. Sonreía mientras el sol caía detrás de las montañas, iluminando su figura como una promesa. Desde entonces, cada luna llena, el desierto resplandece de manera extraña, y las arenas parecen moverse solas, como si bailaran al ritmo de un antiguo canto apache. Los ancianos dicen que es Nayeli danzando con el espíritu que aprendió a llorar. El tiempo borró nombres y fronteras, pero no la historia. En cada ráfaga de viento, aún puede oírse el eco de la justicia. No vengativa, sino eterna, recordando que hasta el corazón más arrogante puede ser doblegado por el dolor. Y así, el desierto permanece. Implacable, silencioso, sabio. Guarda entre sus dunas los secretos de los que creyeron dominarlo y aprendieron que nadie posee la tierra, porque la tierra, al final, posee a todos los hombres. Cuando el sol se hunde y la luna asciende, las arenas se iluminan con reflejos plateados. Algunos dicen que es solo el juego de la luz. Otros juran que son las almas reconciliadas, guiando a quienes aún buscan redención. La historia del cowboy arrogante y la viuda apache se convirtió en leyenda, contada al calor del fuego por generaciones. Pero cada palabra guarda un eco real, una advertencia que el viento repite: el orgullo mata, la compasión libera. Y cuando la última llama se apaga y el silencio cubre la noche, el desierto suspira. En ese suspiro vive la promesa de Nayeli y el lamento de Clayton Reed, dos almas atadas para siempre bajo la luna del